Por favor, señora, aprenda a vivir sola. Fueron las frías palabras de mi nuera, Fernanda. Resonaron al otro lado del teléfono. Y luego, el sonido implacable de la llamada al cortarse. Después de haberles ayudado con la enorme cantidad de 6.300.000 pesos mexicanos, jamás imaginé que me pagarían de esta manera. Mi hijo Carlos es un títere de su esposa. Ni siquiera tuvo una palabra de agradecimiento para su propia madre. ¿Qué fue lo que hice mal? Pero en ese preciso instante, mi esposo Alejandro se levantó en silencio. En ese momento, yo no lo sabía. Pero ese fue el comienzo de un giro en nuestro destino. Soy Carmen Rivera, y tengo 72 años. Durante 50 años me he dedicado al hogar, cuidando de mi familia. Siempre he apoyado a mi esposo Alejandro. Él es un ex arquitecto de 75 años. Es un hombre de carácter sereno, y es muy respetado en el gremio de la construcción aquí en la Ciudad de México. Tenemos un único hijo llamado Carlos, que este año cumplió 48 años. Él trabaja con dedicación como empleado en una constructora mediana. La esposa de Carlos, Fernanda, tiene 46 años. A veces es calculadora y piensa solo en sí misma, pero nosotros siempre la valoramos, porque es la mujer que nuestro hijo eligió. Nuestro mayor tesoro es nuestra nieta Sofía. Es una joven universitaria de 22 años. Y ha crecido para ser una muchacha de un corazón muy noble. Nuestra situación económica actual es tranquila. Recibimos una pensión mensual de 70.000 pesos mexicanos. Además, gracias al esfuerzo de toda una vida, tenemos ahorros por 15 millones de pesos mexicanos en BBVA México. Afortunadamente, vivimos sin apuros económicos. Mirando al pasado, hemos ayudado muchísimo a la familia de nuestro hijo. Cuando Carlos y Fernanda se casaron, les dimos 800.000 pesos mexicanos para los gastos de la boda. Mamá, de verdad muchísimas gracias. Gracias a ustedes tendremos una boda hermosa. Todavía recuerdo con claridad la sonrisa de mi hijo aquel día. Más tarde, cuando compraron su casa propia, les dimos 3 millones de pesos mexicanos para el enganche. Gracias a ustedes tenemos este hogar tan lindo. En aquel entonces, Fernanda también nos daba las gracias. También cubrimos la educación de nuestra nieta Sofía. Desde la primaria hasta la universidad, aportamos 1.500.000 pesos mexicanos. Clases de inglés, clases de música y regularización. Nosotros nos hicimos cargo de todo. Abuelitos, muchísimas gracias por todo lo que hacen por mí. Sofía siempre nos agradecía con mucho cariño. Pero hace 5 años, tras una severa crisis económica en el país, la empresa donde Carlos trabajaba se fue a la quiebra. Durante los 2 años que tardó en encontrar otro empleo, los apoyamos con 30.000 pesos mexicanos mensuales para sus gastos. En total, fueron 720.000 pesos mexicanos en ese periodo de gran dificultad. Mamá, nos estás salvando la vida. Te juro que te lo pagaré. Eso decía Carlos, pero nunca nos devolvió ni un solo peso. Sumando todo, les habíamos entregado 6.300.000 pesos mexicanos a lo largo de los años. A decir verdad, Carlos consiguió su empleo actual gracias a las conexiones de mi esposo. Alejandro fue a hablar personalmente con el ingeniero Garza, el director general de Constructora Garza, quien había sido su cliente. Le pidió como un favor personal que contratara a nuestro hijo, pero nunca se lo dijimos a Carlos. No debemos lastimar el orgullo de nuestro hijo como hombre de familia. Eso me dijo mi esposo, y dejamos que Carlos creyera que había conseguido el trabajo por su propio mérito. Nuestra vida pacífica se derrumbó hace 3 meses. De pronto, recibí una llamada de Fernanda. Su tono era frío y distante, y sentí un mal presentimiento. Mis papás ya cumplieron 70 años, así que decidimos que se vengan a vivir con nosotros. A partir de ahora, les pido que no nos visiten en la casa. Me lo soltó así, sin más. No podía creer lo que estaba escuchando. No hubo ninguna plática familiar previa. Simplemente lo habían decidido a nuestras espaldas. Le pregunté por qué no nos habían consultado.
porque ya es una decisión tomada. Eso fue lo único que respondió Fernanda con frialdad. Además, Carlos no se había comunicado para nada. Como hijo y como esposo, ¿qué estaba pensando? A través del teléfono, le rogué casi desesperada. ¿Podríamos vernos una vez para hablar las cosas de frente? Ante mi angustia, Fernanda respondió con fastidio. Está bien, pero andamos muy ocupados, así que sea breve. Su actitud tan fría me heló el corazón. Y el día acordado, mi hijo y su esposa llegaron a nuestra casa, al recibir a Fernanda en la puerta. La frialdad de su rostro volvió a darme un escalofrío. Carlos tampoco tenía su mirada dulce de siempre. Me veía como si yo fuera una completa extraña. Los pasé a la sala y les ofrecí algo de tomar. Fernanda fue directo al grano y dijo: «Señora, seré muy clara. Decidimos vivir con mis padres. Le pido que de ahora en adelante se abstengan de visitarnos. Mis padres son más importantes para mí, y no tengo la más mínima intención de cuidar a mis suegros». En ese momento, mi mente se quedó en blanco. En mis 72 años de vida, nunca había escuchado palabras tan crueles, y mucho menos de alguien a quien le habíamos dado 6.300.000 pesos mexicanos. «Fernanda, ¿no crees que tus palabras son demasiado duras? Nosotros siempre te hemos tratado como parte de nuestra familia. ¿Por qué me hablas de esta manera?» Fernanda se rió por lo bajo, con una sonrisa llena de soberbia. «Usted dirá que me trata como familia, pero al final solo somos familia política. Es obvio que mi sangre y mis padres importan más. Además, ustedes tienen dinero de sobra. Pueden arreglárselas muy bien solos». De inmediato volteé a ver a mi hijo. «Carlos, ¿tú qué piensas de esto? ¿Crees que tu madre está equivocada?» Pero la respuesta de Carlos destrozó mis esperanzas. «Mamá, creo que Fernanda tiene razón. Nosotros ya tenemos nuestra propia familia. Los papás de Fernanda ya están grandes. Es lógico que los cuidemos». Me quedé atónita. ¿Cuánto no había apoyado a Carlos toda su vida? ¿Cuánto amor no le habíamos dado? Cuando su empresa quebró, le dimos dinero para comer durante 2 años. El enganche de la casa, los gastos de la boda, la educación de Sofía. Nosotros habíamos pagado todo eso. Y así es como me pagaba mi propio hijo. Carlos, ya se te olvidó. Cuando perdiste tu empleo en aquella crisis, ¿quién sostuvo a tu familia? ¿Gracias a quién pudo entrar Sofía a la universidad? ¿Quién puso los 3 millones de pesos mexicanos para el enganche de tu casa? Carlos desvió la mirada un poco avergonzado, pero Fernanda intervino de inmediato. Claro que se lo agradecemos, pero eso no significa que tengamos que vivir atados a usted toda la vida. Nosotros tenemos nuestra propia vida. Usted tiene bastante dinero, ya no necesita depender de su hijo. Durante todo este tiempo, mi esposo no dijo una sola palabra. Solo observaba la situación con mucha calma, como siempre. A su lado, yo apenas podía contener las lágrimas. «Fernanda, ¿cuándo los he atado? Nunca me he metido en su matrimonio. Los he dejado ser libres. Solo los he querido como familia. ¿Acaso mi cariño fue una carga tan pesada?» «Pues carga no, pero sí es molesto. Tener que estar quedando bien con los suegros da flojera. Con mis papás no tengo que fingir, así que es más cómodo para nosotros». Al escuchar eso, me puse de pie. «Entiendo. Siendo así, no volveremos a molestarlos nunca más. Pero eso sí, a partir de hoy se termina cualquier tipo de apoyo económico. ¿Están de acuerdo con eso?» La expresión de Fernanda cambió en un segundo. «¿Eh? ¿De qué apoyo habla?» «De todo lo que les hemos dado. El pago de su hipoteca, la colegiatura de Sofía, todo se cancela hoy. Si ya no nos consideran su familia, nosotros no tenemos obligación de mantenerlos». En cuanto escuchó eso, Carlos empezó a sudar frío. «Mamá, espérate. No puedes decirnos eso así de repente. Nos vas a meter en un problema». «El problema es suyo. Si ya me dijeron que no somos familia, no tengo por qué darle mi dinero a unos extraños». Fernanda también estaba nerviosa. «A ver, espere un momento.
Yo no lo dije con esa intención. Entonces, ¿con qué intención lo dijo? ¿Solo querían sacarnos dinero y luego tirarnos a la basura? Ninguno de los dos pudo responder. Al final, se fueron ese mismo día sin arreglar nada. Al despedirlos en la puerta, la mirada de Fernanda me dejó un mal presentimiento. Una semana después, Carlos me llamó por teléfono. «Mamá, necesito hablar contigo». Hacía mucho que no escuchaba ese tono tan amable. Pero yo ya no iba a caer en su trampa. «¿De qué quieres hablar?» «Es que, la verdad, la situación de los papás de Fernanda está peor de lo que pensábamos. Solo reciben una pensión de 30.000 pesos al mes, pero se gastan casi 60.000 pesos. Nosotros les estamos poniendo la diferencia, pero ya no nos alcanza el dinero. ¡Qué lástima! Pero eso ya no es asunto nuestro. Mamá, no seas así de fría, por favor. Además, hay un problema mucho más grande. El papá de Fernanda hizo unas malas inversiones y debe 2 millones de pesos mexicanos». ¿Debe 2 millones de pesos mexicanos? Sí. Se metió en cosas de la bolsa y lo perdió todo. Si no paga, le van a quitar la casa. Por eso te llamo. ¿No nos podrías ayudar a pagar esa deuda? Y de paso, darnos unos 20.000 pesos mexicanos al mes para ayudarnos. Me quedé sin palabras. Después de todas las humillaciones, ahora venían a pedir dinero. Y no solo eso. Querían que pagara una deuda de 2 millones de pesos mexicanos y que los mantuviera. Era el colmo del descaro. «Mamá, por favor, somos familia, tenemos que apoyarnos». La semana pasada Fernanda me dejó muy claro que no éramos familia. O me falla la memoria. Fernanda estaba alterada, no lo decía en serio. Si no lo decía en serio, ¿por qué no la detuviste? Tú estabas de acuerdo con ella. Cuando me negué rotundamente, la actitud de Carlos cambió. «Mamá, no entiendes lo desesperados que estamos. ¿Vas a dejar que los suegros se queden en la calle? Tienes 15 millones de pesos mexicanos en el banco. ¿Qué te cuesta darnos 2? Parece que estás muy bien informado de mi cuenta en el banco». «¿De dónde sacaste esa información?» Fernanda preguntó. «En el banco, eso es todo». «¿Fueron al banco a investigar mis finanzas a mis espaldas?» «Eso es una invasión a mi privacidad». «¿Eso qué importa ahora? Lo importante es que tu familia te necesita». La voz de Carlos era cada vez más fuerte. De pronto, escuché la voz de Fernanda de fondo. «Señora, ¿no se da cuenta de lo que estamos sufriendo? ¿No le da lástima ver a mis padres así? No sea tanta caña y ayúdenos un poco». Luego se escuchó la voz de un hombre desconocido. Probablemente era el padre de Fernanda. «Oiga, usted es la consuegra, ¿verdad? Mi hija se la pasa cuidando a su hijo. Lo mínimo que pueden hacer es pagar el favor. 2 millones de pesos mexicanos no es nada para ustedes. De nada les sirve guardar tanto dinero a su edad». Esa actitud tan arrogante colmó mi paciencia. «Señores, yo no soy su cajero automático. Les hemos dado muchísimo dinero y nunca nos lo agradecieron. ¿Y ahora quieren que pague sus deudas? No tienen vergüenza». Al intentar colgar, Fernanda gritó desde el fondo: «Espérese. Si no nos da el dinero, vamos a ir todos a su casa a cobrarle». La llamada se cortó. Mis manos temblaban tanto que apenas pude dejar el teléfono. Mi esposo se acercó a mí con preocupación. «Carmen, ¿estás bien?» «No, no estoy bien. Mi hijo y su esposa perdieron la cabeza. ¿Cómo llegamos a esto?» «Carmen, tienes que ser fuerte. Es muy probable que esos sinvergüenzas vengan de verdad. Esa noche no pude pegar el ojo. ¿De verdad se atreverían a venir a mi casa? Y si venían, ¿qué íbamos a hacer?» Al mediodía siguiente, mis peores miedos se hicieron realidad. Tocaron el timbre de la casa con mucha violencia. Revisé por la ventana y vi a mi hijo. Vi a mi hijo, a su esposa y a 2 personas mayores. Seguro eran los padres de Fernanda. Mi esposo abrió la puerta y de inmediato se escucharon los gritos. «Óigame, ¿por qué no nos quiere dar el dinero? ¡Qué viejos tan avaros!». Era el padre de Fernanda. Corrí a la entrada, pero los 4 ya se habían metido a mi casa a la fuerza. «No pasen sin permiso, esta es mi casa». Fernanda volteó a verme. «Señora, estamos desesperados. Si usted no nos ayuda, mis padres se van a quedar en la calle». «Eso no es problema nuestro.
Les pido que se retiren de inmediato. En ese momento la madre de Fernanda intervino. ¡Ay! Pero qué casa tan lujosa tienen. Si viven así de bien, 2 millones de pesos mexicanos no les duelen para nada. Hablaba mientras miraba todo con descaro, como evaluando qué robarse. El rostro de Carlos estaba tenso. Ya no quedaba nada del hijo bueno que yo crié. Mamá, hablamos en serio. No nos vamos a ir de aquí hasta que nos den una respuesta. Volté a ver a mi esposo. Él seguía observando a los cuatro con una calma absoluta. De pronto, el padre de Fernanda golpeó la mesa de la sala con fuerza. A ver, pongan atención. No sean viejos tercos y aflojen el dinero. Di un paso atrás asustada. ¿Qué le pasa? Solo estoy exigiendo lo justo. Mi hija cuida de su hijo. Tienen que pagarnos por el favor. Les hemos dado 6.300.000 pesos mexicanos. ¿Me va a decir que eso no es suficiente pago? La madre de Fernanda movió la mano restándole importancia. Ay, por favor, no se ponga a contar centavos del pasado. Lo que importa es el presente, y ahorita necesitamos dinero. El dinero de su boda, el enganche de su casa, la escuela de Sofía, el dinero que les dimos cuando Carlos no tenía trabajo. ¿Todo eso no cuenta? Fernanda se interpuso enojada. Eso es punto y aparte. Lo que pasó, pasó. Esta es una emergencia diferente. Me quedé con la boca abierta. ¿Qué tenían en la cabeza estas personas? El padre de Fernanda se puso de pie y nos amenazó. Mire, para el día 15 del mes que entra, quiero los 2 millones de pesos mexicanos depositados. Si no tienen efectivo, vendan esta casa. Luego, agarró un florero que estaba en un mueble. Si se niegan, les voy a hacer pedazos todo lo que tienen en esta casa. No lo toque, es un recuerdo de mi difunta madre. Entonces cuídelo bien. Deme el dinero y nadie sale lastimado. Fue entonces cuando mi esposo habló por primera vez. Don Arturo, ¿usted es consciente de que esto es un delito de extorsión? El hombre soltó una carcajada. ¿Extorsión? Esto es una negociación. ¿Qué? ¿Acaso les duele el codo? La madre de Fernanda caminó hacia la cocina. Uy, qué vajillas tan finas. Seguro valen mucho dinero. No toque mis cosas. Fernanda se unió al chantaje. Señora, tienen cosas de mucho valor aquí. Si no nos quieren dar el efectivo, llevaremos estas cosas a empeñar. Atrás de ellos, Carlos estaba acorralando a su propio padre. Papá, ¿qué vas a hacer? ¿De verdad no nos vas a dar un peso? Mi esposo seguía imperturbable. ¿De verdad están dispuestos a llegar a esto? Claro que sí. Tienen hasta el día 15 para darnos los 2 millones de pesos mexicanos y firmar los 20.000 pesos mexicanos al mes. Es un ultimátum. Dejaron todo tirado y salieron de la casa. Cuando por fin se fueron, caí de rodillas al suelo. No podía creer que mi propio hijo se hubiera aliado con esa gente para extorsionarnos. Mi esposo me puso la mano en el hombro. Carmen, esto todavía no termina. Van a volver. Pero voy a preparar todo para cuando regresen. No entendí muy bien a qué se refería, pero sabía que Alejandro tenía un plan. Solo me quedaba confiar en él. Pasó el día 15 y no les dimos ni un centavo. Tal como lo predijo mi esposo, la tarde del 16, los cuatro volvieron a la casa. Esta vez traían unas mochilas grandes. ¿A qué vienen ahora? Fernanda me respondió con una sonrisa cínica. Pues, ¿a qué más? Como no depositaron el dinero, venimos a cobrarnos a lo chino. ¿A cobrarse? Con sus cosas de valor. Esta casa está llena de cosas que podemos vender. Fernanda sacó unos papeles de su mochila. Ah, y necesito que me entreguen las escrituras de la casa. La vamos a poner como garantía para un préstamo. ¿Las escrituras? ¿Están locos? La mamá de Fernanda ya estaba viendo los cuadros de la sala. Mira nada más. Este cuadro se ve muy fino. Nos lo vamos a llevar. Y empezó a descolgarlo de la pared. Déjelo ahí. Ese cuadro lo pintó mi esposo cuando era joven. Pero la mujer me ignoró por completo. Don Arturo abrió mi alacena y empezó a sacar mi cristalería. Todo esto se ve muy caro. Debe ser de diseñador. Carlos volvió a presionar a su padre. Papá, ya no la hagas de emoción.
Nosotros tampoco queríamos llegar a esto, pero mis suegros están desesperados. Solo ayúdanos un poco. Fernanda me empujó los papeles en la cara. Señora, fírmele aquí. Es para sacar los 2 millones de pesos mexicanos con la casa de garantía. ¡Jamás voy a firmar eso! Entonces dennos el efectivo ahorita mismo. Si no nos dan el dinero, les quitamos la casa. Traté de resistirme, pero no me hacían caso. Don Arturo estaba a punto de jalonearme del brazo. Fue en ese preciso instante que mi esposo se puso de pie en silencio. Sacó su celular del bolsillo. Un momento, por favor. Tengo que hacer una llamada muy importante. Fernanda volteó a verlo. ¿Una llamada? No se haga el gracioso, no estamos para bromas. Pero mi esposo marcó el número con tranquilidad y lo puso en altavoz. Bueno, habla Roberto Garza. Se escuchó la voz de un hombre al otro lado de la línea. Ingeniero Garza, habla Alejandro Rivera. Disculpe que lo moleste en horario de trabajo. Don Alejandro, qué gusto saludarlo. Dígame, ¿en qué le puedo servir? El rostro de Carlos se descompuso al instante. Reconoció el nombre de Garza de inmediato. Verá, ingeniero, tengo una emergencia. Se trata de mi hijo Carlos, que trabaja con usted en la constructora. ¿Pasó algo con Carlos? En este preciso momento está en mi casa, junto con su esposa y sus suegros, intentando extorsionarme con violencia. Hubo un silencio sepulcral al otro lado del teléfono. Carlos estaba pálido, congelado en su lugar. ¿Extorsionarlo, dice? Así es. Trajeron a sus suegros y me están exigiendo 2 millones de pesos mexicanos y las escrituras de mi casa. Están intentando robar mis pertenencias. Y el suegro casi golpea a mi esposa. Don Alejandro, ¿eso es verdad? Totalmente. Están aquí haciendo destrozos. Fernanda intentó intervenir, asustada. Espere, espere. Es un malentendido. Pero mi esposo continuó, frío como el hielo. Ingeniero, la verdad es que Carlos no sabe algo. Él no sabe que yo le pedí el favor personal de que le diera trabajo hace 5 años. Ah, es verdad. Hace 5 años, cuando su empresa quebró, yo le rogué a usted que lo contratara. Y ahora él me está pagando ese favor amenazando a su propia madre. Carlos se quedó sin palabras. No tenía idea de que le debía su empleo a su padre. La voz del ingeniero Garza se volvió muy severa. No tenía idea de esta situación. Don Alejandro, yo a usted le debo mucho. Gracias a sus diseños como arquitecto, mi constructora logró crecer y ser lo que es hoy. Por ser hijo de mi gran maestro, yo le di un trato especial en la empresa, pero esto no lo voy a tolerar. Ingeniero, le pido una disculpa. Fue mi culpa por no educar bien a mi hijo. No, don Alejandro, usted no tiene la culpa de nada. El ingeniero Garza levantó la voz. Carlos, ¿me estás escuchando? Carlos respondió con un hilo de voz. Sí, jefe. Estás despedido por faltas graves a la ética. Quedas fuera de la empresa hoy mismo. ¿Qué? No voy a tener a un delincuente en mi empresa que extorsiona a sus propios padres. Le tengo demasiado respeto a don Alejandro. Y como ser humano, lo que haces me da asco. Jefe, por favor, se lo suplico, escúcheme. Mañana Recursos Humanos te manda el finiquito. Es todo. La llamada terminó de tajo. Carlos cayó de rodillas al suelo, agarrándose la cabeza. No puede ser. Fernanda estaba blanca como el papel. Carlos, ¿qué está pasando? ¿Entraste por palancas de tu papá? Los padres de Fernanda por fin entendieron la gravedad de la situación. Se dieron cuenta de que este señor mayor y callado tenía un poder e influencias que ellos ni imaginaban. Pero el contraataque de mi esposo no había terminado. Volvió a marcar otro número en su celular. ¿Y ahora a quién le va a hablar?, preguntó don Arturo con la voz temblorosa. A don Ricardo López. Don Arturo, tengo entendido que es su hermano mayor, ¿no? La sangre se le escurrió de la cara a don Arturo. ¿A mi hermano? ¿Usted cómo conoce a mi hermano mayor? Ricardo fue mi subordinado hace muchos años. Sé que ahora es director regional de una importante cementera. Aún somos buenos amigos.
Don Arturo no podía creerlo. El hombre al que estaba extorsionando era el gran mentor de su hermano millonario. Intentó hablar, pero solo abría y cerraba la boca como un pez. Mi esposo hizo la llamada. «Ricardo, ¿cómo estás?», habla Alejandro. «Don Alejandro, qué milagro, ¿cómo ha estado?». «Ricardo, disculpa que te llame de urgencia. ¿Tienes un momento? Lo que pasa es que tu hermano menor, Arturo, se metió a mi casa a amenazar a mi esposa». ¿Qué? El grito de furia de su hermano resonó en toda la sala. «Me está exigiendo que pague una deuda suya de 2 millones de pesos mexicanos. Y me está pidiendo las escrituras de mi casa. Además, intentó levantarle la mano a mi mujer». «¿Ese infeliz? ¿A usted, don Alejandro?». La voz de Ricardo temblaba de pura rabia. «Me da mucha pena molestarte, pero ¿podrías venir a mi casa a arreglar esto?». «Por supuesto que sí. Don Alejandro, usted me enseñó todo lo que sé. No voy a permitir esta falta de respeto. Voy para allá volando». Don Arturo estaba paralizado de terror. Las piernas no le respondieron y cayó sentado en el sofá. La mamá de Fernanda se tapó la boca, llorando de miedo. Carlos seguía tirado en el suelo en estado de shock, y Fernanda no podía pronunciar ni una sola palabra. Mi esposo miró el reloj de la pared. «Ricardo llega en 30 minutos. Les sugiero que usen este tiempo para pensar qué van a hacer con sus vidas». Me senté al lado de mi esposo. Sentí una paz inmensa al ver lo fuerte y protector que era. Media hora después, el timbre sonó. Mi esposo abrió la puerta. Era un hombre alto y elegante, de traje a la medida. Era don Ricardo López. «Don Alejandro, buenas tardes. Le suplico que me perdone por las idioteces de mi hermano». «Pasa, Ricardo. Gracias por venir tan rápido». En cuanto Ricardo entró a la sala, clavó la mirada en Arturo. Se acercó a él y le dio una bofetada tremenda. «Arturo, eres un imbécil. ¿Tienes idea de quién es el señor Alejandro Rivera?». Arturo se sobaba la mejilla, temblando. «Hermano, te lo juro que no sabía. No tenía idea. Y aunque no supieras, ¿qué haces metiéndote a la casa de la gente a robar y amenazar? Eres una vergüenza para la familia». Ricardo se dio la vuelta y se inclinó frente a mi esposo con mucho respeto. «Don Alejandro, no tengo palabras para disculpar a este infeliz. Usted me formó profesionalmente. Todo lo que tengo hoy es gracias a sus enseñanzas en la obra y en la vida». Mi esposo hizo un gesto para calmarlo. «No tienes que disculparte por él, Ricardo, pero sí necesito que le pongas un alto definitivo». Ricardo fulminó a su hermano con la mirada. «Don Alejandro es el hombre al que más admiro en la vida. ¿Ya te diste cuenta de la estupidez que hiciste?». Arturo intentó pedir perdón, pero Ricardo no lo dejó hablar. «A partir de hoy, estás muerto para mí y para toda la familia López. Voy a hablar con todos los tíos y primos para que te corten de tajo. No te quiero ver ni en los funerales de la familia». «Hermano, no me hagas esto, te lo ruego». «Cállate. A los que tienes que pedirles perdón de rodillas es a los señores». Arturo se hincó en el piso y pegó la frente al suelo. «Señor Alejandro, doña Carmen, perdónenme la vida. Se los juro por Dios que no vuelvo a molestarlos». Pero Ricardo fue implacable. «Con eso no se arregla nada. Sé que debes 2 millones de pesos mexicanos. Pues búscate la vida, porque nadie de la familia te va a dar un peso. Te prohíbo acercarte a la casa de nuestra madre. Y me voy a encargar de que quedes fuera del testamento». Arturo se puso blanco, sintiendo que el mundo se le venía encima. «Don Alejandro, yo personalmente vigilaré que esta basura no se vuelva a acercar a su casa. Si los vuelve a molestar, llámeme sin dudarlo». «Te lo agradezco mucho, Ricardo. Con esto es más que suficiente». «No, señor, es mi responsabilidad. El hermano mayor debe responder por los errores de su sangre». La mamá de Fernanda corrió a abrazar a Arturo. «¿Qué vamos a hacer, viejo? Lo perdimos todo por tu culpa». Luego, Ricardo volteó a ver a Carlos y a Fernanda. «Y ustedes dos son la misma escoria. Pobre de don Alejandro, tener que lidiar con gente como ustedes». Ninguno de los dos se atrevió a levantar la cara.
En ese momento, el timbre volvió a sonar. ¿Quién más faltaba? Fui a abrir la puerta y me llevé una sorpresa. Era nuestra nieta Sofía. Mi abuelito me mandó un mensaje y me vine corriendo en taxi. Mi niña, ¿qué haces aquí? Mi abuelito me dijo las porquerías que estaban haciendo mis papás. Cuando Sofía entró a la sala, se quedó pasmada. Su papá estaba tirado en el suelo llorando. Su mamá estaba en shock. Y sus otros abuelos estaban arrodillados y humillados. Papá, mamá, ¿qué les pasa? Ya son unos adultos, ¿cómo se atreven a venir a hacerle daño a mis abuelitos? ¿No les da vergüenza? Carlos intentó hablar. Sofía, hija, tú no te metas. ¿Que no me meta? Vinieron a atacar a las personas que más amo en el mundo. ¡Claro que me meto! Sofía corrió a abrazarme. Abuelita hermosa, ¿estás bien? Te juro que no voy a dejar que te hagan nada. Gracias, mi amor. Sofía se puso de pie, firme como una roca frente a sus padres. Papá, mamá, se los digo en su cara. A partir de hoy ustedes ya no son mis padres. Sofía, no digas tonterías. No son tonterías. Mis abuelitos fueron los que me sacaron adelante. Ellos pagaron mi escuela, me dieron amor y dinero cuando ustedes no tenían nada. ¿Y así es como les pagan el favor? Son unos malagradecidos. Fernanda trató de justificarse, llorando. Hija, es que tú no entiendes la situación. ¿Qué situación? ¿Tratar de robarles las escrituras de su casa y cobrarles 2 millones de pesos mexicanos? No tienen perdón de Dios. Sofía tomó una decisión tajante. Hoy mismo me vengo a vivir con mis abuelitos. Para mí, ustedes dos ya no son mi familia. Finalmente mi esposo dio el golpe final. Pues ya lo escucharon. Todo se arregló el día de hoy. A partir de este momento se les retira cualquier apoyo financiero. Ya no hay dinero para la casa ni para sus gastos. Todo se terminó. Carlos imploró desde el suelo. Papá, nos vas a matar de hambre. Ustedes fueron los que vinieron a extorsionar a mi esposa. Ustedes fueron los que dijeron que no éramos su familia. Y mi esposo fue aún más claro. Y para que quede claro el tema de la herencia, nuestros 15 millones de pesos mexicanos y esta casa pasarán a nombre de nuestra nieta Sofía, y otra parte será donada a la caridad. Para ti, Carlos, no habrá ni un solo peso. Papá, por favor, te lo ruego, esta es la cosecha de lo que sembraron. Al que muerde la mano que le da de comer, le va mal en la vida. Lárguense y no vuelvan nunca. Cuando mi esposo terminó de hablar, Ricardo tomó a su hermano del cuello de la camisa. Vámonos, Arturo, y pobre de ti si vuelves a pisar esta calle. Los padres de Fernanda salieron arrastrándose de la casa, sin dignidad. Carlos y Fernanda salieron lentamente. Voltearon a vernos una última vez, pero mi esposo cerró la puerta en sus caras. Cuando por fin nos quedamos solos, mi nieta Sofía me tomó de las manos. Ya pasó lo peor, abuelita. Yo siempre voy a estar aquí para cuidarlos. Mi esposo nos miró con mucha dulzura y dijo, Carmen, por fin estamos solo con nuestra verdadera familia. No pude evitar llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de paz y de mucho amor. Ha pasado un año desde aquel terrible día. La vida de Carlos y Fernanda se fue directo al abismo. Después de ser despedido de Constructora Garza con un reporte por falta de ética. A sus 48 años, a Carlos se le cerraron las puertas en todos lados. Apenas consiguió trabajo como ayudante de albañil, y su sueldo bajó de golpe a unos tristes 8,000 pesos mexicanos al mes. Fernanda tuvo que meterse a limpiar casas para ayudar con los gastos, pero apenas saca 6,000 pesos mexicanos al mes. Con 14,000 pesos mexicanos en total, les fue imposible pagar la hipoteca. El banco los ha estado acosando todos los días para embargarles la casa. El estrés del dinero destrozó su matrimonio. Se la pasan gritándose todo el día. Por culpa de tus papás me arruinaste la vida. Si tu papá no se hubiera endeudado por 2 millones de pesos mexicanos, seguiríamos bien. Carlos le echa la culpa a su esposa de todo. ¿Yo qué culpa tengo? Si fueras más hombre y tuvieras un buen trabajo, tus papás nos hubieran ayudado.
Se gritan tantas ofensas que ya no queda nada de amor entre ellos. Pero a los padres de Fernanda les fue mucho peor. Al ser excomulgado de toda la familia López, Arturo se quedó totalmente solo. Obviamente, nunca pudo pagar la deuda de 2 millones de pesos mexicanos. Además, le debía otros 500,000 pesos mexicanos a otros parientes, que se los exigieron de inmediato por orden de Ricardo, con una deuda de 2,500,000 pesos encima. Arturo y su esposa no tuvieron más remedio que irse a la bancarrota. El banco les quitó la casa, la camioneta y hasta los muebles. Terminaron rentando un cuartito de vecindad con baño compartido. Pagan 3,000 pesos de renta al mes, pero viven en la miseria absoluta. Doña Elena, la mamá de Fernanda, se la pasa llorando amargamente. De gastarse 60,000 pesos mexicanos mensuales en lujos, pasó a intentar sobrevivir con una pensión de 30,000 pesos mexicanos que apenas les alcanza para pagar deudas. Ya no puedo ir al salón de belleza, no me puedo comprar ropa, esto es un infierno. Y don Arturo perdió por completo las ganas de vivir. Su propio hermano le prohibió la entrada a la familia. Nadie lo ayuda, nadie lo visita. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Si le hubiera pedido las cosas por favor a don Alejandro, se lamenta todos los días, pero el hubiera no existe. En cambio, aquí en nuestra casa los días están llenos de luz. Sofía se graduó de la universidad con honores. Consiguió un trabajo excelente en una empresa de la Ciudad de México y sigue viviendo con nosotros. Abuelitos, no saben lo que me pasó hoy en la oficina. Llega todos los días a contarnos sus aventuras. Verla tan feliz nos llena el corazón de alegría. Los fines de semana nos vamos los tres a pasear a Cuernavaca o a comer a un buen restaurante. El rostro de mi esposo ahora es mucho más relajado. Ay, Carmen, qué bendición tener a Sofía con nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin esta niña tan buena? Tienes toda la razón, viejo. Un día, llegó una carta a la casa con el nombre de Carlos y Fernanda. Me dolió un poco ver el remitente, pero Sofía la tomó rápido. Abuelita, ni la abras. Seguro vienen a pedir perdón o a pedir dinero, pero ya es muy tarde. Nosotros tres somos muy felices y no necesitamos que nos arruinen el día. Le di la razón a mi nieta, y tiramos la carta a la basura sin abrirla. Mientras tomábamos un cafecito los tres en el patio de la casa, mi esposo suspiró. Carmen, Sofía, este es el momento más feliz de mi vida. Esto es lo que de verdad significa ser una familia. Y yo lo sentía en lo más profundo de mi alma. A mis 72 años aprendí una gran lección. Los verdaderos lazos familiares no siempre son los de la sangre. La verdadera familia se construye con respeto, con lealtad y con mucho amor. Y bajo el sol de México, nuestra hermosa vida juntos apenas comienza. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente.